Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1. Y hoy tenemos un vídeo en el que vamos a hablar de lo que ocurrió en ese accidente que tuvimos en los primeros instantes de este Gran Premio de Gran Bretaña. Un accidente muy fuerte, un accidente que por suerte salieron todos los pilotos ilesos. Es más, el accidente más fuerte, más vistoso y más, pues todo lo que lo queráis decir, que fue el de Guan Yu Zhou, ¿no? Que dio varias vueltas de campana. Guan Yu Zhou nada más acabó la carrera, se le vio que ya de por sí estaba en el paddock, habiendo llegado a ir al hospital y todo, ya estaba ahí, estaba perfectamente, andando correctamente, no tenía ningún problema. Es más, lo que quería comentar es que Alex Albon fue quien peor parado salió de ese accidente, porque ahora vamos a ir comentando qué es lo que le ocurrió a Alex Albon, que no fue tan vistoso, que no fue tan dicho, que todo lo que queráis decir, pero Alex Albon se llevó muchos golpes y luego estuvo incluso llegando a estar hospitalizado en el hospital. Obviamente nos centraremos más en el de Wang Yuzu y sobre todo en un aspecto que es acerca de los halos, acerca del halo que ha vuelto a salvar una vida, que le ha salvado 2 vidas este fin de semana. El halo es un utensilio que tuvo muchísimas críticas, creo que ya nadie puede criticar sin ninguna duda al halo. En ocasiones era atribuido más mérito a haber salvado vidas, de que a lo mejor no era tan estrictamente que haya sido pues, gracias al halo, pero en este fin de semana hemos tenido 2 vidas salvadas gracias al halo y una de ellas ha sido en la propia Fórmula 1, así que eso está muy bien, la seguridad hay que seguir aumentándolo para que no ocurran ciertas cosas, pero por lo menos en la parte de la seguridad del halo ha estado muy bien. Vamos a ir contando qué es lo que ocurre en ese accidente, no lo he contado en el resumen, no lo conté tampoco en el vídeo de opinión porque quería hacer un vídeo en específico. Este vídeo lo iba a subir ayer, como os comenté después del vídeo que hice de Carlos Sainz, os comenté que a lo mejor ese día había un vídeo más tarde, no me dio tiempo para realizar este vídeo, así que lo tenéis para hoy, para el martes, que hoy sí que me daba tiempo, hoy sí que lo puedo grabar para que lo tengáis en este canal. ¿Qué es lo que ocurrió? Además, hemos tenido declaraciones también de George Russell que lo explica un poco. George Russell es el piloto que da a Guan Yu Zhou justo antes de que ya pierda del todo el control del monoplaza. Entonces también tenemos ahí, pues de otro piloto, unas declaraciones que hablan acerca de este accidente y que nos pueden describir un poco qué es lo que fue ocurriendo en ese incidente para que al final acabase Guan Yu Zhou contra las barreras por detrás, incluso de la barrera de neumáticos. Hay unos vídeos que se graban desde esa grada porque detrás de esa barrera, donde la mini barrera, que la verdad que esa barrera amortiguó todo el golpe, que fue impresionante en ese aspecto, ¿no? Pero esa mini barrera salvó la vida de mucha gente porque ahí justo había también unas gradas que tampoco nadie te creas que se movieron cuando vieron el coche dando vueltas de campana yendo hacia allí, ¿eh? También hay que tenerlos bien puestos, pero se quedaron ahí. Hay vídeos desde esa grada, así que también podéis ir a buscar esos vídeos porque son bastante impresionantes ver cómo se está acercando el monoplaza, ver cómo está dando vueltas de campana y ver cómo de repente salta y lo para esa valla que para. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, comienza la carrera, comienza el Gran Premio de Gran Bretaña 2022, la primera de las salidas que tuvimos, la salida accidentada. Salía George Russell con neumáticos duros, luego detrás suya estaba en octava posición salía George Russell, en novena posición salía Guan Yu Zhou con neumáticos medios si no recuerdo mal, y Nicolás Latifi estaba también por detrás suya. Nicolás Latifi hace un salidón impresionante y en los primeros metros ya se pone en la octava posición. Detrás luego tenemos también a Pierre Gasly que hace una muy buena salida. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? George Russell y Guan Yu Zhou se emparejan porque Russell va con neumáticos duros. Russell esto lo ha comentado, que al salir con neumáticos duros obviamente sale algo peor y le ganan terreno, entonces por eso se emparejan, se ponen emparejados Guan Yu Zhou y George Russell, pero es que además detrás suya, en undécima posición detrás de Nicolás Latifi, salía Pierre Gasly y hace una salida también muy buena. ¿Qué es lo que ocurre en este momento? Pierre Gasly se va a meter entre los dos pilotos que están en paralelo, que hay hueco, pero en ese momento George Russell, que no debe de mirar por los retrovisores, gira un pelín el volante y eso ya hace que se come a Pierre Gasly, le golpea y George Russell luego sale ya, pierde el control del monoplaza cuando golpea con Pierre Gasly y eso hace que George Russell se golpee con el propio Guan Yu Zhou y ya ahí Guan Yu Zhou pierde por completo el monoplaza, lo pierde por completo, empieza a dar vueltas y luego ya cuando empieza a ver la grava empieza a dar vueltas de campana hasta que se está acercando a la barrera de neumáticos y encima, porque ahí había como un pequeño salto, de repente ya salta el monoplaza por completo. Esto gracias a que no ocurrió nada, Guan Yu Zhou, como hemos comentado, estuvo bien, esto es gracias a la seguridad de la Fórmula 1 que sigue muy bien y yo creo que aún así, obviamente, todo lo que se pueda invertir en seguridad, que sigan creciendo la seguridad, pues que sea bienvenido. Y un claro ejemplo es el halo. El halo se introdujo en el año 2018, el halo tuvo muchísimas críticas y este fin de semana hemos visto 2 vidas. Vamos a hablar de 2 vidas salvadas. Vamos a ver por qué os salvó el halo a Guan Yu Zhou y son por las imágenes que estaréis viendo ahora mismo en pantalla. Como podéis estar viendo, lo único que está sujetando al monoplaza de que no esté rodando su cabeza por el suelo, de que no esté su cabeza en contacto con el suelo, es el halo, porque el halo
Lalo, como estaba ahí y aguanta no sé cuántas toneladas, son un montón de toneladas, más de un monoplaza de Fórmula 1 que ya pesa bastante, por supuesto, pero no llega ni siquiera a una tonelada. Gracias a eso está rodando y está arrastrándose Lalo, no se está arrastrando su cabeza, porque si os podéis fijar en el monoplaza se ha roto la barra antivuelco, que es una pieza que no debería de romperse, pues en el monoplaza de Guan Yu Zhou se rompió, como podéis estar ahí viendo en esa imagen. Si no sabéis lo que es la barra antivuelco, bueno, también estaréis viendo imágenes, os iré poniendo imágenes del monoplaza como debería de ser, y es esa barrita que tiene ahí justo encima, por encima de la salida de aire que tienen los monoplazas encima en su cabeza. Esa pieza es la pieza antivuelco, es una pieza que no se debería de romper y que debería de servir para sujetar al monoplaza y para que en caso de volcar que no llegue a tocar la cabeza contra el suelo. En ese caso se rompió, se cree que también puede llegar a ser por el peso, porque esa pieza al parecer estaba diseñada para los monoplazas cuando pesaban 600 kilos y esos monoplazas ya pesan más de 800 kilos. Ya sabéis todo lo que ha habido, el revuelo que ha habido con el peso mínimo esta temporada incluso, o sea que hay equipos que pesan incluso más de ese peso mínimo y ya el peso mínimo son más de 800 kilos. Entonces cuando entró a aparecer en contacto a la velocidad a la demás que iba, pues acabó destrozándose una pieza que no se debería de destrozar. Al destrozarse esa pieza, lo único que le quedaba a Guan Yu Zhou para no estar arrastrando su cabeza contra el suelo fue el halo, y gracias al halo ha salvado la vida de Guan Yu Zhou, porque si no, no sabemos exactamente qué es lo que estaríamos contando, porque la cabeza hubiera tocado contra el suelo. Bueno, fue un accidente fortísimo, como habéis podido ver en las imágenes, como habréis podido ver también en la carrera. Os recomiendo, si no sabéis de lo que estoy hablando, que me imagino que todo el mundo que esté viendo este vídeo habrá visto el accidente, vería la carrera el otro día, pero si no lo habéis visto, os recomiendo por supuesto que vayáis a verlo. La Fórmula 1 en su resumen lo habrá incluido, podéis buscarlo por YouTube, lo podéis buscar por Google, sin ninguna duda lo vais a encontrar. Es un accidente fortísimo, es un accidente donde la FIA tendrá que seguir investigando un poco más seguridad. También no sé exactamente qué pueden invertir más en seguridad, además de la barra antivuelco, que eso pues tendrán que diseñarla para estos monoplazas que son más pesados, pero al final pues bueno, pues el monoplaza salió rodando por un accidente, a la velocidad a la que van, ahí sí que no se puede hacer nada, pero gracias a la seguridad, a la buena seguridad que tenemos hoy en día en la Fórmula 1, podrá Guan Yu Zhou este fin de semana podrá correr en el circuito Red Bull Ring. ¿Qué es lo que ocurrió para que luego Alex Albon, pues todo lo que ocurrió, que al final Alex Albon también tuvo que abandonar y Alex Albon llegó a estar en el hospital? Bueno, pues al final hubo un accidente ahí, hubo un efecto cadena y pues lo que provocó es que varios pilotos, Sebastian Vettel se golpeó contra el muro, eso provocó el primer golpe que se llevó a Alex Albon, porque se golpeó con Sebastian Vettel, luego se golpeó con otro coche, se golpeó con 2 o 3 coches más aún, y entonces Alex Albon, a las velocidades a las que iba, además se llevó varios golpes, tuvo que abandonar, su monoplaza acabó también destrozado y Alex Albon tuvo que al final ir al hospital. Por suerte los dos pilotos estaban bien, por suerte los dos pilotos, Alex Albon llevó un poco peor y tuvo que ir al hospital, pero los dos pilotos estaban bien. George Russell en ese momento, cuando ve el accidente, cuando golpea, cuando también ha visto a Guan Yu Zhou ahí, sale del monoplaza, que lo hace muy bien en ese aspecto. Ha habido muchísima gente diciendo, bueno, faltaría más. Pues faltaría más, podemos decir que faltaría más, sí, pero al final no tenía por qué hacerlo y además perjudica su propia carrera, porque ¿qué hace George Russell? George Russell podía haber continuado porque estaba en bandera roja, sí que había perdido una rueda, pero si consigue llegar al pit lane, consigue en la bandera roja, le hubieran restaurado el coche y encima hubiera salido en la 8ª posición, porque no se llegó ni siquiera a completar un sector. Pero él decide apagar el monoplaza, quita el volante, sale corriendo, va a ver si está Guan Yu Zhou, ayuda con los comisarios a decir que fuesen los comisarios, y cuando se da cuenta de que Guan Yu Zhou está bien, pues en ese momento ya sí que, habiéndose dado cuenta de que está bien, intenta volver al coche, pero como se le había apagado el motor, ya luego tendría que recibir ayuda y ya no podía volver a pista. Lo intentó, pero no acabó pudiendo. ¿Por qué son 2 vidas salvadas por el halo este fin de semana? Porque este mismo fin de semana, el mismo domingo, horas antes de la carrera de Fórmula 1, en la carrera de Fórmula 2, vimos un accidente también fortísimo provocado por Roy Nissany, pero la vida de Roy Nissany fue salvada gracias al halo que tiene su monoplaza, porque luego otro piloto contra el que estaba batallando salió volando por una banana, un elemento de seguridad que incluyó la Fórmula 1 en teoría para que no se acerquen tanto al vértice, entonces no salgan de pista y no tal y cual. Un elemento de seguridad que no es de seguridad, porque hemos visto a varios coches ya volando. Por ejemplo, también el accidente que tuvieron Lewis Hamilton y Max Verstappen en Italia, en Monza, el año pasado, por lo que acaba Max Verstappen encima de Lewis Hamilton, es por la banana, porque le hace salir volando. Entonces, que no es la primera vez que hemos visto a un monoplaza salir volando por una de estas bananas que introdujo la FIA en su momento, y se salvó la vida de Roy Nissany gracias al halo, porque se ve clarísimamente ese vídeo, os recomiendo que vayáis a buscarlo, como hay un coche volando,
el coche de Roy Nissany va a darse contra el monoplaza y gracias al halo es el coche que está volando el que se va destrozando y va pasando el coche de Roy Nissany. Así que son 2 vidas salvadas por el halo en una medida de seguridad, que esa sí que fue una buena medida de seguridad, y todas las medidas de seguridad posibles que puede incluir la Fórmula 1 que sean, por supuesto, bienvenidas. Por suerte, este fin de semana estamos hablando de un fortísimo accidente que no acabó en nada, ni siquiera el de Fórmula 2, acabaron todos los pilotos bien, correrán en el Red Bull Ring sin ninguna duda, sin ningún problema, y no estamos hablando de 2 pilotos que podrían haber muerto en el domingo, en el día de carrera que había en el circuito de Silverstone, porque podría haber ocurrido de no ser por esta medida de seguridad. Y este ha sido el accidente fortísimo que tuvimos en el Gran Premio de Gran Bretaña, un accidente espectacular que pudimos ver, uno de los accidentes más fuertes que yo también he visto desde que llevo viendo la Fórmula 1. Ha habido muchísimos accidentes muy fuertes, por supuesto, en la cabeza de todo el mundo, que además también se salvó gracias al halo. En la cabeza de todo el mundo está el reciente accidente que tuvo Romain Grosjean, que salió ardiendo en su monoplaza, por supuesto, pero este es uno de los accidentes también más fuertes que hemos tenido en la Fórmula 1 en los últimos tiempos. Dejadme en los comentarios vosotros qué opináis acerca, sobre todo del halo, qué opináis acerca de este elemento de seguridad. ¿Creéis que sin este elemento de seguridad hubiéramos visto muchas vidas perdidas en lo que va desde que se incluyó? Yo creo que sí, sin ninguna duda, porque estos son 2 ejemplos, pero por ejemplo, incluso ya a lo mejor, como digo, hay veces que sí que se le ha atribuido un pelín más, porque sí que creo que, por ejemplo, en el accidente que he comentado de Verstappen y Hamilton, donde Verstappen acaba por delante suya, creo que en sí el halo no salva la vida de Hamilton, pero sí que le evita una lesión grave, porque sí que la rueda del monoplaza de Max Verstappen llega a tocar con el casco de Lewis Hamilton. No le llega a salvar, pero gracias al halo simplemente le llega a tocar. A lo mejor hubiera sido una herida, una lesión bastante más, una lesión grave, porque no tuvo nada, y podría haber sido una lesión grave que hubiera sido muy perjudicial. Así que dejadme en los comentarios vuestras opiniones también acerca de este accidente, cómo lo vivisteis. Yo lo pasé también bastante mal, porque estuvo bastante rato hasta que pusieron la primera imagen de Wang Yuzu. Entiendo que hasta que no lo consiguieron sacar, que acabó el piloto chino en un sitio muy difícil detrás de las barreras, un sitio muy difícil para sacarlo, pero hasta que no lo pudieron sacar, pues no pudieron enseñar las imágenes. Pero yo ahí hubo un rato que lo pasé bastante mal, porque no enseñaban nada, y cuando tardan mucho en enseñarlo es malo. Pero bueno, por suerte no fue nada malo. Dejadme en los comentarios vosotros qué opináis acerca de todo lo que hemos estado hablando. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final, y nos vemos mañana en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.